El sol implacable de África caía a plomo sobre la arena, casi fundiendo toda vida que osaba pisarla. El aire era tan seco que quemaba las fosas nasales. El olor a polvo, humo y pólvora flotaba pesado en el ambiente. Frente a mí, más de 100 fusiles AK-47 apuntaban directamente a nuestro pequeño campamento militar. Los dedos de cada rebelde estaban en el gatillo. Sus ojos estaban llenos de odio y desesperación. Salí de detrás de la barricada de sacos de arena. Grandes gotas de sudor corrían por mi rostro, el uniforme empapado. En mis manos no había granadas ni una sola arma. Lo único que sostenía era una bolsa de suero y un pequeño puñado de semillas de plantas. Antes de continuar, no olviden comentar desde dónde nos leen y seguirnos, porque la historia de mañana, les digo, no se la pueden perder. Si retrocedemos 6 meses, cuando nuestra compañía de ingenieros y el personal médico de México recibieron la orden de unirse a la misión de paz de las Naciones Unidas en esta tierra olvidada, nadie imaginó que tendríamos que enfrentarnos a una situación tan desgarradora. Nuestro campamento estaba situado en el corazón de una zona roja, lejos de la civilización y rodeado por un conflicto interminable. Junto a nuestro campamento se encontraba una fuerza militar de una potencia mundial. Ellos tenían tanques blindados, helicópteros de ataque y el armamento más moderno del mundo. Todos los días, veíamos a esos gigantes soldados patrullando con armamento pesado, rastreando y enfrentándose ferozmente a los grupos rebeldes. El estruendo de los disparos y las explosiones se había convertido en un reloj despertador familiar. Pero cuanto más usaban la fuerza para reprimirlos, más salvajemente contraatacaban los rebeldes que se hacían llamar los fantasmas del desierto. Sangre lavada con sangre, el odio profundamente arraigado en la arena árida. Esta tierra era un verdadero infierno en la tierra. Apenas se encontraba un árbol. Solo había cadáveres de animales muertos por la sed esparcidos por doquier y las miradas vacías. De aldeanos inocentes que sufrían el fuego de la guerra. Soy el capitán Ricardo Morales, un oficial que también es médico militar y experto en agricultura. Nuestra misión principal no era tomar las armas para perseguir a nadie, sino proporcionar apoyo humanitario, tose y rehabilitación. Nosotros, los soldados mexicanos, éramos solo una pequeña unidad con un papel casi nulo en el combate, en comparación con el campamento militar de la potencia mundial que estaba al lado. Parecíamos niños perdidos en la guarida de cazadores. Pero teníamos una creencia diferente. Creíamos que las balas no pueden cultivar arroz y que la violencia nunca crea una paz duradera. En lugar de construir muros de hormigón más gruesos o acumular más armas, empezamos a hacer cosas que otros militares consideraban ridículas. Empezamos a mejorar el suelo duro como una roca, utilizando un sistema de filtración para tratar las aguas residuales del campamento y usarlas en la agricultura. Cavamos pequeños estanques bajo toldos para el sol y comenzamos a sembrar plántulas, siguiendo los principios de la autosuficiencia rural que nos habían inculcado en nuestra patria. En medio del sonido lejano de los disparos, los soldados mexicanos trabajaban afanosamente plantando verduras, construyendo un pequeño hospital de campaña y compartiendo el agua limpia que habían filtrado con dificultad. Los soldados extranjeros de piel blanca y complexión robusta a menudo pasaban mirándonos con diversión. Algunos incluso se reían y decían, ¿qué diablos están haciendo? Esto es un campo de batalla, no su granja trasera. Están desperdiciando sus vidas. Pero no presté atención a esas burlas. Sabía bien que todo ser humano, por cruel que fuera, al final necesitaba comida, agua y curación. Miré las pequeñas plántulas que intentaban brotar a través de la tierra agrietada. Eran tan frágiles, pero llenas de la energía de la vida. Estos árboles eran el único símbolo de esperanza que teníamos en una tierra donde la muerte podía llegar en cualquier segundo. Siempre les decía a mis subordinados que nuestra arma más poderosa no era el fusil M16 colgado al hombro, sino las 2 manos que crean vida y el corazón que sabe dar. Construiríamos un oasis de compasión en medio de este infierno, por difícil que fuera. El calor del día podía quemar el cuerpo, pero el frío penetrante de las noches del desierto llegaba hasta los huesos. Una noche, mientras estaba de guardia nocturna, inspeccionando la zona de la valla de alambre de espino del campamento con mis gafas de visión nocturna infrarroja, noté un movimiento inusual. Varias sombras oscuras se arrastraban silenciosamente hacia la valla. Mi corazón latió más rápido. Instintivamente, mi mano apretó el arma de mi cintura.
Hice una señal al centinela para que se preparara, pero al acercar el zoom de la cámara, me sorprendí. Esas sombras oscuras no llevaban lanzacohetes ni granadas. Intentaban extender sus manos demacradas a través de los huecos de la alambrada para arrancar hojas de gloria de la mañana y brotes de calabaza que habíamos plantado a lo largo de la valla. Sus cuerpos temblaban, tan delgados que se veían los huesos. Eran los rebeldes, los fantasmas del desierto, conocidos por su crueldad, pero en ese momento no parecían diferentes de perros callejeros hambrientos y desesperados. Me quedé inmóvil, mis pensamientos enredados. Levanté la mano para detener al centinela que estaba a punto de apuntar con su rifle. Susurré para que bajara el arma. Luego regresé a la tienda de suministros. Tomé un bidón de agua potable de 5 litros y un botiquín de primeros auxilios con antisépticos y vendas. Caminé lentamente de regreso a la valla, tratando de no hacer más ruido que el viento en la arena. Con cuidado, coloqué el bidón de agua y el botiquín en el suelo, lo más cerca posible de la valla, y luego retrocedí hacia las sombras. Observé sus reacciones a través de las gafas infrarrojas. Una de las sombras oscuras se sobresaltó al ver los objetos que había colocado. Miró a izquierda y derecha con cautela, antes de arrastrarse lentamente para abrir la tapa del bidón de agua. Tan pronto como supo que era agua pura, casi se echó a llorar. Compartieron el agua con avidez antes de tomar rápidamente el botiquín y desaparecer en la oscuridad del vasto desierto. Esa noche, me senté en mi catre, mirando mis manos temblorosas. Sabía bien que lo que acababa de hacer era una violación de las normas del ejército. Entregar suministros al enemigo era un riesgo, pero en lo más profundo de mi corazón, sentí que algo iba a cambiar. La semilla de la compasión había sido sembrada en el corazón del odio. Los rumores sobre la crueldad del grupo rebelde Fantasmas del Desierto se extendían por todos los campamentos militares de la región. El nombre de Kael, su líder, era como una pesadilla de la que nadie quería hablar. Se decía que era un hombre que lo había perdido todo, su familia y todo lo que tenía, en las llamas de la guerra. El dolor había transformado a un hombre común en un demonio sin piedad. Las fuerzas de Kael emboscaban convoyes de suministros, colocaban bombas en las carreteras y mataban a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a los trabajadores humanitarios. La desconfianza carcomía el corazón de todos. El campamento militar de la potencia mundial, adyacente al nuestro, respondió con una violencia muchas veces mayor. El cielo sobre el desierto durante el día estaba oscurecido por el humo de los misiles, y por la noche brillaba con la luz de las bengalas y las ametralladoras pesadas. El grito de la guerra resonaba en todo el valle. La tierra temblaba como si llorara. Pero en medio de este campo de batalla furioso, el pequeño campamento de soldados mexicanos se había convertido en un mundo diferente. Un mundo que habíamos creado con nuestras propias manos. Los huertos de demostración, a los que habíamos dedicado tanto esfuerzo y sudor, empezaron a florecer milagrosamente. De la arena árida y muerta, ahora estaba cubierto por el verde exuberante de las hortalizas. Plantas de chiles, albahaca y calabaza se entrelazaban con vitalidad. El sistema de riego por goteo que habíamos adaptado de viejas tuberías de plástico funcionaba perfectamente. Cada gota de agua filtrada se usaba de la manera más eficiente, siguiendo los principios de la autosuficiencia. El dulce aroma de la tierra húmeda y el olor a hojas frescas eran tan preciosos en esta tierra llena de hedora sangre. Muchos soldados de nuestra unidad provenían de familias campesinas. Cuando volvieron a agarrar un azadón o una pala, la sonrisa volvió a sus rostros. No éramos solo guerreros, éramos creadores de vida. Después de la primera noche que decidí dejar el bidón de agua y el botiquín en la valla de alambre de espino, ese acto se convirtió en una rutina tácita entre los rebeldes y yo, en la oscuridad de la noche. Cada 3 o 4 días, cuando la oscuridad cubría completamente el lugar, fingía olvidar un bidón de agua limpia, un poco de arroz o incluso verduras frescas recién cosechadas cerca del mismo punto. Di instrucciones estrictas a todos los centinelas: no usar linternas, no gritar y, lo más importante, no disparar bajo ninguna circunstancia. Actuar como si no vieran esas sombras. Muchos soldados jóvenes de la unidad no entendían y se sentían preocupados. Temían que ser amables con el enemigo fuera invitar al peligro. Pero les expliqué con voz firme que las personas que están tan hambrientas que tienen que robar restos de comida no son guerreros temibles. Son solo seres humanos que luchan por sobrevivir. Lo increíble fue que,
Mientras el campamento militar de la potencia mundial al lado era atacado con frecuencia con lanzacohetes, el campamento de los soldados mexicanos se salvó de los enfrentamientos por los pelos. Ni una sola bala fue disparada contra nuestra zona. Nuestra valla de alambre de espino nunca fue destruida, más allá de pequeños huecos por donde las manos podían deslizarse para tomar cosas. Algunas mañanas, cuando iba a inspeccionar la valla, encontraba piedras talladas con símbolos extraños, colocadas sobre el punto donde solía dejar los suministros. No era una amenaza, sino una silenciosa señal de agradecimiento de aquellos que se escondían en las sombras. Esta relación invisible comenzó a formarse lentamente en medio del abrasador desierto, como si una corriente de compasión se hubiera filtrado profundamente en los corazones endurecidos de algunas personas. Pero esta falsa tranquilidad no duraría mucho. La naturaleza cruel estaba a punto de ponernos a prueba una vez más, ya que la sequía más severa de la década se acercaba. El desierto, ya árido, estaba a punto de convertirse en un horno implacable. Las fuentes naturales de agua en los oasis comenzaron a secarse, dejando solo barro. Manadas de animales morían en masa y, lo peor, la enfermedad estaba por venir. El hambre y la desesperación estaban a punto de empujar a los humanos a hacer lo inimaginable. Las señales de advertencia de una gran tormenta se estaban formando en el silencio, y esta vez, la pequeña compasión que habíamos ofrecido podría no ser suficiente para detener la locura que estaba a punto de estallar de nuevo. Miré más allá de la valla del campamento. El vasto desierto, hasta donde alcanzaba la vista, parecía más desolado y aterrador que cualquier otro día. El viento caliente soplaba finos granos de arena contra mi cara, causando una punzada de dolor. En mi corazón, una profunda preocupación comenzaba a crecer. Nuestros propios suministros y medicamentos eran limitados. Si la situación empeoraba, ¿a quién más podríamos ayudar? O incluso nosotros mismos podríamos sobrevivir a este infierno. Los disparos de artillería del campamento vecino seguían retumbando intermitentemente, como para recordar que la guerra nunca perdona a nadie y que la muerte puede llegar con cada aliento. Solo podía rezar para que el verdor de nuestro campamento fuera como una pequeña luz que guiara a todos a través de este momento tan oscuro, por tenue que fuera esa esperanza. El tiempo pasaba lentamente en esta tierra maldita. Cada día que el sol asomaba por el horizonte, traía un calor abrasador que prometía extraer hasta la última gota de humedad de nuestros cuerpos, la sequía más severa de la historia se acercaba silenciosa e implacablemente. Las fuentes naturales de agua que alguna vez habían sostenido la vida de los aldeanos y los rebeldes, ahora estaban completamente secas, dejando al descubierto el fondo agrietado de los pozos. El polvo de arena roja flotaba en el aire. El cielo casi nunca se mostraba azul. Estaba turbio con el humo de los enfrentamientos cada vez más intensos. El campamento militar de la potencia mundial, adyacente al nuestro, había aumentado al máximo sus medidas de seguridad. Los helicópteros volaban sin cesar día y noche. El estruendo de las ametralladoras y las explosiones se había convertido en una melodía de muerte que no cesaba. Los rebeldes fantasmas del desierto respondían con más locura que antes. Cuando la gente es acorralada, la muerte ya no es aterradora. Pero en este pequeño rincón del ardiente campo de batalla, nuestro campamento militar mexicano se había convertido en la contradicción más hermosa. Nuestros huertos seguían verdes, desafiando el sol abrasador. El sistema de riego por goteo, que cuidábamos con esmero, cumplía fielmente su función. El suave goteo del agua sobre la tierra contrastaba fuertemente con el estruendo lejano de la artillería. Las plantas de tomate empezaban a dar frutos rojos brillantes. Las hojas de albahaca y limoncillo emitían un aroma suave que flotaba en el viento. En medio del olor a sangre y pólvora, este era el único oasis que seguía respirando vida. No era solo una fuente de alimento, sino un símbolo de esperanza que nos esforzábamos por preservar con nuestras vidas. Una noche, más silenciosa de lo normal, salí a patrullar la valla de alambre de espino solo. El aire helado me calaba hasta los huesos. Llevaba gafas de visión nocturna y escudriñaba la oscuridad. De repente, oí pasos ligeros que venían de detrás de la duna. Me agaché, mi mano en la funda del arma instintivamente. Una sombra oscura apareció lentamente. No se arrastró como de costumbre, sino que se puso de pie con dificultad. Su cuerpo se balanceaba como un árbol moribundo. En su mano,
un AK-47, fuertemente agarrado, pero la boca del cañón apuntaba al suelo. Caminó directamente hacia el lugar donde solía dejar el bidón de agua y el botiquín. En ese mismo instante, una bengala del campamento de la potencia mundial se disparó, iluminando todo el cielo. La luz naranja bañó el rostro del rebelde. Contuve la respiración sin darme cuenta. Era la primera vez que nos enfrentábamos tan claramente. Era un hombre joven con el rostro cubierto de cicatrices y hollín. Sus ojos estaban hundidos, sus pómulos sobresalían por la desnutrición severa. Pero lo que me hizo estremecer el corazón fue la expresión de sus ojos. No era la mirada de un asesino sediento de sangre, sino la mirada de alguien que se estaba desmoronando, la mirada de un ser humano oprimido por la desesperación hasta el límite. Los dos nos miramos a través de la alambrada, mientras la luz de la bengala caía lentamente. El tiempo pareció detenerse. Yo no saqué mi arma, y él no levantó la suya para apuntarme. Vi sus labios resecos temblar, lentamente. Extendió una mano temblorosa para tomar la botella de antiséptico y las vendas que había dejado. No tomó agua ni comida, solo tomó la medicina. Antes de que la luz de la bengala se extinguiera, el hombre levantó su mano derecha y la puso sobre su pecho izquierdo, luego inclinó ligeramente la cabeza. Fue el gesto más silencioso de respeto o agradecimiento que jamás había presenciado, antes de que su figura se desvaneciera de nuevo en la oscuridad del desierto. Me quedé inmóvil allí, sintiendo mi propia respiración pesada. El hecho de que eligiera la medicina en lugar de la comida o el agua significaba que alguien de su grupo, o quizás su familia, estaba gravemente herido o críticamente enfermo. La última información de inteligencia que había recibido indicaba que el cólera se estaba extendiendo rápidamente entre los rebeldes y los aldeanos desplazados. La medicina y los suministros médicos eran más raros que el oro. Miré de nuevo a nuestra tienda de hospital de campaña. Nuestros antibióticos y sueros se agotaban día a día. En el fondo de mi corazón, sabía que la tranquilidad en nuestro campamento estaba a punto de terminar. El pequeño compartir en la valla de alambre de espino ya no sería suficiente. Cuando el hambre y la epidemia alcanzaran su punto máximo, el instinto de supervivencia les obligaría a todos a hacer todo lo posible para seguir viviendo. Los rebeldes fantasmas del desierto, acorralados, tendrían que tomar una decisión importante. Este oasis verde podría convertirse en el próximo objetivo de saqueo, o quizás en el campo de batalla final que decidiría la vida o la muerte. Volví a mi tienda de campaña en medio del suave ronquido de mis compañeros soldados, que dormían agotados. Mañana por la mañana, tendríamos que levantarnos para cuidar el huerto y filtrar el agua. La vida continuaba en su punto más frágil. Una gran tormenta no se estaba formando en el aire, sino que se estaba formando en el corazón de los hombres. El sonido del viento que soplaba la arena contra la tienda sonaba como el susurro de la parca. Esa noche pasó en silencio, pero nadie sabía si mañana esta tierra sería bañada con agua o con sangre. La sequía de este año llegó antes de lo normal y fue más cruel que todos los años anteriores. El desierto, ya árido, se había transformado ahora en un gigantesco horno implacable. Las tormentas de arena azotaron con furia. Durante varios días seguidos, el cielo se tiñó de un rojo intenso, como el color de la sangre. La temperatura superó los 45 grados Celsius. El sol quemaba todo hasta dejarlo crujiente. Las fuentes naturales de agua en los oasis que alguna vez habían sido el sustento de la vida de los aldeanos y los rebeldes, ahora se habían evaporado por completo, dejando solo un barro marrón, con un olor nauseabundo. Animales salvajes y ganado morían en masa, sus cadáveres secos pegados a la arena por toda la zona. El hedor a muerte flotaba en el aire caliente. Pero algo más aterrador que el hambre y la sed se acercaba sigilosamente en las sombras. La muerte invisible, el cólera. Tan pronto como la gente empezó a beber agua contaminada de las fuentes secas, la epidemia se propagó, como un incendio forestal. La radio de nuestro campamento estaba llena de informes deprimentes. Convoyes de suministros y unidades médicas de la ONU fueron fuertemente emboscados y tuvieron que retirarse. Todas las rutas de suministro fueron cortadas por completo. Todos los campamentos militares quedaron aislados del mundo exterior. Estábamos solos en medio de este campo de batalla que estaba a punto de convertirse en un enorme cementerio. La situación entre los rebeldes fantasmas del desierto y el campamento de refugiados escondido detrás de las montañas era extrema.
La inteligencia militar indicaba que la gente de Kael y sus familias morían como hojas de otoño. Los antibióticos y el agua potable limpia se habían vuelto más valiosos que el oro, y el único lugar en un radio de 100 kilómetros que aún tenía esos recursos era este pequeño oasis verde en medio del desierto, nuestro campamento, el campamento de los soldados mexicanos. La pequeña compasión que les había dejado en secreto en la valla de alambre de espino ya no podía detener el instinto de supervivencia humano. Cuando la esposa e hijos estaban a punto de morir ante sus ojos por falta de agua y enfermedad, las ideologías políticas, la venganza o incluso el aprecio carecían de sentido. Kael no tenía otra opción. Estaba acorralado como un lobo herido, y un lobo acorralado es siempre el más peligroso. La sirena de alerta roja sonó en todo el valle. El comandante de la fuerza de la coalición dio órdenes urgentes para que todos los campamentos se prepararan para el combate al máximo nivel. El campamento militar de la potencia mundial, adyacente al nuestro, comenzó a moverse agresivamente. El rugido de los motores de los tanques y los vehículos de transporte de tropas resonó. Todos los cañones de artillería y las ametralladoras pesadas se giraron hacia el desierto. Estaban listos para aplastar a cualquiera que se atreviera a invadir su territorio. Pero en el campamento de los soldados mexicanos, la atmósfera estaba llena de una tensión que casi destrozaba el corazón. Ingenieros y médicos como nosotros no estábamos entrenados para el genocidio. Fuimos enviados para construir carreteras, cavar pozos y tratar a los heridos. Muchos soldados jóvenes tenían los rostros pálidos. El sudor les corría profusamente mientras ayudaban a cargar sacos de arena para reforzar las barricadas. Ordené a mis subordinados que trasladaran a todos los pacientes y el equipo médico importante al refugio subterráneo. Revisé el limitado número de municiones y suministros médicos restantes. Solo quedaban unos pocos sueros y antibióticos. Apenas era suficiente para nosotros. Salí y me detuve a mirar el huerto de demostración que habíamos construido con nuestro sudor. Las plantas de albahaca, chiles y calabaza aún desafiaban el sol. El sistema de riego por goteo seguía funcionando fielmente, pero esta noche, esta tierra húmeda podría ser bañada con sangre. Un joven soldado se acercó a mí. Sus manos temblaban mientras apretaba su fusil M16. Me preguntó con voz temblorosa: «Capitán, si nos atacan de verdad, ¿tenemos que matarlos a todos?». Esa pregunta fue como un cuchillo afilado que me atravesó el corazón. Miré sus ojos llenos de miedo, tratando de controlar mi voz para que fuera lo más firme posible. Puse mi mano en su hombro y le respondí: «Solo dispararemos para defendernos, y dispararemos para evitar que entren. Recuerda bien, nuestro objetivo es preservar la vida, no quitarla». Pero en lo más profundo de mi corazón, sabía que si cientos de rebeldes irrumpían con locura, todas las teorías utópicas que teníamos se derrumbarían en un instante. El sol comenzó a ponerse, tocando el horizonte. El cielo cambió de un rojo intenso a un morado oscuro. La oscuridad estaba a punto de llegar, junto con la sombra de la muerte. De repente, a través de mis binoculares, noté una gran nube de polvo levantándose en el horizonte occidental. No era una tormenta de arena, sino una columna de camionetas modificadas con ametralladoras y cientos de fuerzas armadas que se movían directamente hacia nosotros a gran velocidad. Lo que me hizo estremecer el corazón fue que no se dirigían al campamento de la potencia mundial que tenía artillería y tanques esperando, sino que las fuerzas de Kael giraron y apuntaron al punto más débil de nuestra defensa. Eligieron atacar el único oasis en medio del desierto, el campamento de los soldados mexicanos. Levanté la radio y grité con voz fuerte: «Todos a sus puestos. Quiten el seguro de sus armas. Prepárense para el enfrentamiento». La respiración de todos se detuvo. Los corazones latían tan fuerte que casi se salían del pecho. Mi dedo tocó el gatillo. Esta noche, la prueba más cruel de la humanidad estaba a punto de comenzar. El cielo antes oscuro de esa noche fue desgarrado por el brillante resplandor naranja de las bocas de los fusiles y las chispas de las explosiones. El rugido de los motores de decenas de camionetas modificadas resonaba, compitiendo con el rugido de la tormenta de arena que azotaba. Los rebeldes fantasmas del desierto atacaron como una manada de lobos hambrientos y enloquecidos. Una lluvia de balas de AK-47 se estrelló contra nuestras barricadas de sacos de arena con furia. Las balas silbaban en el aire, pasando a pocos centímetros de nuestras cabezas. El polvo de arena y los escombros volaban.
a los ojos y a la boca, provocando ahogos. Muchos de mis jóvenes soldados se tiraron al suelo, temblando de miedo. Este era su primer enfrentamiento en la vida. Ningún entrenamiento podía prepararlos para la muerte que venía directamente hacia ellos a quemarropa de esta manera. Respiré hondo, tratando de mantener la calma en medio del estruendo. Grité órdenes por la radio con la voz más fuerte que pude. Fuego de contención. Solo fuego de contención. No apunten a las personas bajo ninguna circunstancia. Disparen al suelo o por encima de sus cabezas. Todos los soldados mexicanos siguieron las órdenes estrictamente. El sonido de los M-16 de nuestro lado respondió, pero el objetivo no era matar a nadie. Solo estábamos creando una barrera de balas invisible para detener su avance. Al mismo tiempo, el campamento militar de la potencia mundial adyacente comenzó a abrir fuego en respuesta. El estruendo de las ametralladoras pesadas y la artillería de trayectoria curva resonó. El cielo se iluminó con bengalas. Usaron munición real y armamento pesado, disparando por encima de nuestras cabezas, con la esperanza de aniquilar a los rebeldes desde la distancia, sin importar nada. La tensión llegó a su punto máximo cuando nuestra línea de defensa comenzó a ceder. De repente, una de las camionetas blindadas de los rebeldes rompió la cortina de balas y se estrelló contra la valla de alambre de espino en el lado oeste con un fuerte golpe. El sonido de metal al desgarrarse resonó. La valla en el punto donde solía dejar en secreto el bidón de agua y el botiquín por la noche. Ahora estaba destrozada, dejando un gran hueco. La camioneta se detuvo por completo. Una columna de humo negro salía del radiador destrozado. En ese instante mi corazón se me cayó a los pies. Pensé que todo había terminado, que la defensa se había roto. Docenas de rebeldes armados se precipitaban hacia nuestro campamento, preparándose para un combate cuerpo a cuerpo. Grité a mis subordinados que sacaran sus pistolas y apuntaran al hueco. Un sudor frío me corría por la espalda. Cerré los ojos por un momento, rezando a las deidades para que nadie perdiera la vida esta noche. Pero lo que sucedió después me hizo abrir los ojos con asombro. El fuego rebelde, antes feroz, se calmó extrañamente. No hubo gritos agresivos, ni ráfagas de ametralladora, con furia hacia nosotros. Cuando el humo del impacto comenzó a disiparse, la imagen que apareció ante nosotros no era la del ejército de demonios sedientos de sangre que habíamos imaginado. Los cuerpos de los rebeldes que habían irrumpido en el campamento estaban demacrados, piel y huesos. Sus ropas estaban rotas y manchadas, una señal clara de cólera y diarrea severa. Tan pronto como cruzaron la valla y vieron la luz que se reflejaba en el gran tanque de agua de plástico y los huertos verdes que aún se mantenían en pie en medio de la sequía, las armas en sus manos cayeron al suelo como trozos de metal sin valor. No corrieron a dispararnos, sino que cayeron al suelo húmedo, tropezando y arrastrándose, tratando de alcanzar nuestro sistema de riego por goteo. Algunos, con sus manos temblorosas y llenas de heridas, recogían la tierra húmeda y bebían el agua con avidez. Otros se arrastraban hacia el tanque de agua, abrazando fuertemente el bidón de plástico y rompiendo a llorar sin vergüenza. No emitían gruñidos amenazantes, sino sollozos y toses roncas que sonaban lamentables. Mis soldados, que estaban listos para disparar, bajaron lentamente sus armas con confusión. La atmósfera a su alrededor cambió de la tensión del combate a una repentina desolación y tristeza. Hombres robustos, una vez llamados los demonios del desierto, ahora yacían amontonados en el suelo, no diferentes de hojas secas esperando su desintegración. Habían perdido toda su fuerza. Habían dejado de ser guerreros, no por haber sido derrotados, por las balas o el poder destructivo de las armas de guerra, sino porque habían sido vencidos por el hambre, la sed y la enfermedad que les carcomían el cuerpo y el espíritu, hasta dejarlos irreconocibles. Bajé lentamente mi pistola y la guardé en la funda, recorriendo con la mirada la trágica escena que tenía delante con una emoción indescriptible. Esto no era un ataque militar. Esto no era una invasión para la victoria. Era la última lucha de seres humanos, empujados al borde del abismo de la muerte. No habían venido a matarnos, sino que habían venido a pedir vida. Y en medio de la confusión, la figura de un hombre salió lentamente de las sombras detrás de la camioneta destrozada. El hombre que era el centro de esta tormenta, estaba a punto de aparecer con algo en sus brazos que cambiaría el destino de todos nosotros para siempre.
En medio del polvo y el murmullo de los rebeldes que bebían ansiosamente las gotas de barro en el suelo, la figura alta de un hombre descendió lentamente de los restos de la camioneta blindada. La luz de una bengala moribunda reflejaba su rostro lleno de cicatrices y su barba descuidada. Era Kael, el líder de los fantasmas del desierto, el hombre que era la pesadilla de todo soldado en la región, el hombre que había sido etiquetado como un demonio sin corazón. Pero en ese momento, su porte no era ni majestuoso ni imponente en lo más mínimo. Su cuerpo se tambaleaba, ambas piernas temblaban como si fueran a ceder en cualquier momento. Lo más importante era que no tenía armas en sus manos, ni siquiera un cuchillo. Lo que sostenía y abrazaba con ternura era un trapo manchado de sangre y polvo de arena. Muchos de mis jóvenes soldados apretaron sus armas instintivamente. La desconfianza se disparó. Todos pensaron lo mismo. El bulto que Kael sostenía podría ser una bomba suicida. Este podría ser el último plan para destruir nuestro campamento por completo. Levanté la mano para que todos se detuvieran. El sudor frío me corría por el rostro. Miré fijamente el bulto. Kael caminó tambaleándose. La luz de la lámpara de la tienda de campaña del hospital se hizo más fuerte. Su respiración era rápida. Sus ojos, antes feroces y duros, ahora estaban rojos y llenos de lágrimas. De repente, el bulto en sus brazos se movió. Un pequeño y delgado brazo cayó colgando. La piel de ese brazo estaba arrugada y seca como la corteza de un árbol viejo. Un débil gemido, casi inaudible, escapó del bulto. No era una bomba, sino un niño pequeño, no más de 5 años. La condición del pequeño era demasiado lamentable para describirla. Su cuerpo estaba tan demacrado que se le veían todas las costillas, sus ojos hundidos y desorbitados, sus labios secos y agrietados hasta sangrar. Estos síntomas eran de deshidratación severa y crítica, una consecuencia del cólera. Este niño estaba a punto de morir y le quedaban solo unos minutos. Abrí los ojos con asombro, un nudo en mi garganta. La escena ante mí hizo que todas las teorías de guerra que había aprendido se derrumbaran en un instante. Kael, el demonio del desierto que todos temían, era en realidad un padre que se estaba desmoronando. Un padre acorralado por la crueldad de la guerra y los desastres naturales. Un padre que sacrificó su propia vida y la de todos sus hombres, a cambio de la tenue esperanza de salvar la vida de su pequeño hijo. Cuando aparté la vista del niño y miré más allá del hombro de Kael hacia la oscuridad, la imagen que vi me destrozó aún más el corazón. En el hueco de la valla de alambre de espino destrozada, las fuerzas rebeldes restantes no corrían para tomar el área o saquear. Lentamente sostenían los cuerpos sin fuerza de sus seres queridos, siguiendo a Kael. Un hombre robusto y tatuado llevaba a una mujer inconsciente. Un adolescente cargaba a un anciano que respiraba con dificultad a su espalda. Algunos sostenían bebés que lloraban sin sonido. No estaban asaltando un campamento militar, sino evacuando a sus familias huyendo de la muerte. Esto no era un ataque táctico, sino una caravana de los refugiados más desesperados del mundo. La dolorosa verdad se reveló por completo. La razón por la que habían atacado con tanta furia, perdiendo vidas como hojas de otoño, no era por una victoria militar, ni para ocupar tierras, sino porque este pequeño campamento de soldados mexicanos era el único lugar en cientos de kilómetros a la redonda que aún tenía agua limpia y medicamentos. Usaron disparos y ataques como una fachada, para romper el cerco del campamento de la potencia mundial y llegar a este oasis. Preferían morir por las balas antes que ver a sus familias morir agónicamente por la enfermedad y el hambre. Kael se detuvo frente a mí, a solo un brazo de distancia. Me miró a los ojos con una mirada suplicante y completamente destrozada. El hombre que era arrogante y había ordenado la muerte de innumerables personas, ahora dejó caer toda su dignidad sobre la arena. Kael se arrodilló con ambas rodillas chocando contra el suelo húmedo. Inclinó la cabeza hasta que su frente casi tocó mis pies. Sus 2 brazos seguían abrazando a su hijo moribundo. Sus sollozos resonaron por todo el campamento. Era el llanto más doloroso y profundo que un ser humano podía proferir. En medio del estruendo de la artillería del campamento vecino, que aún resonaba a lo lejos, la línea entre enemigo y amigo se había borrado por completo. Solo quedaba un ser humano que suplicaba por la vida de su hijo a otro ser humano. La radio de mi cintura sonó en medio del silencio incómodo. Era la voz del coronel Miller, el comandante del campamento de la potencia mundial, gritando airadamente por la frecuencia. «Morales, ¿qué diablos estás haciendo?
Son rebeldes de alto nivel. Son terroristas que han matado a innumerables personas. Retírate ahora. Entrégalos. O lidia con ellos. De lo contrario, ordenaremos un bombardeo de artillería contra tu posición ahora mismo. Su voz estaba llena de autoridad y amenaza, pero en ese momento sentí que esas palabras eran tan débiles e inútiles en comparación con el débil aliento del niño en los brazos de Kael. Extendí la mano y apagué la radio por completo en medio de las miradas de asombro de todos mis soldados mexicanos. Hice algo que nadie esperaba. Lentamente, desabroché mi casco de acero y lo coloqué en la arena, seguido de mi pesado chaleco antibalas. Me quedé solo con mi delgado uniforme verde y el símbolo de la Cruz Roja en mi brazo. Caminé directamente hacia Kael, que seguía arrodillado y sollozando. Algunos de mis soldados gritaron para que me detuviera con alarma, pero les hice un gesto con la mano para que se callaran. Me incliné y miré al pequeño niño, cuya piel empezaba a ponerse gris oscura. Su respiración era tan débil que apenas se podía distinguir si aún vivía. Miré a Kael a los ojos, que estaban rojos y llenos de desesperación. Le hablé en el dialecto local que recordaba un poco, mezclado con inglés, enfatizando con la voz más firme de mi vida. Mi nombre es Ricardo. Soy médico y soy un soldado mexicano. Ayudaré a tu hijo, pero hay una condición. Tú y todos tus hombres deben dejar todas las armas afuera. Esto ya no es un campo de batalla, sino una zona de tregua. Si estás de acuerdo, usaré cada gota de medicina y cada gota de sangre que tenga para salvar la vida de este niño. Pero si a tu hijo le pasa algo, puedes matarme aquí mismo. Doy mi vida como garantía. Kael se quedó inmóvil por un momento. Las lágrimas corrían por sus mejillas llenas de cicatrices. Se volvió para mirar a sus hombres que estaban detrás de los restos del vehículo y les asintió lentamente. De repente, el sonido metálico de armas cayendo al suelo resonó por toda la zona. Docenas de fusiles AK-47 fueron abandonados sin cuidado. Los rebeldes fantasmas del desierto, antes feroces, ahora se sometieron a los pies de los soldados mexicanos, no por miedo a las armas, sino porque vieron la única luz que quedaba en medio de la oscuridad. Me volví y di órdenes a mis subordinados con voz firme. Todos, quiten el seguro de sus armas y guarden sus armas. Sargento Chávez, traiga todos los sueros y kits antisépticos restantes. Soldado Miguel, prepare un catre y una lámpara de cirugía urgentemente. Los demás, traigan bidones de agua limpia y paños húmedos para limpiar a las mujeres y niños que están afuera. Compartan pan y sopa enlatada con ellos. Háganlo ahora mismo. Mis subordinados dudaron por un instante antes de que el instinto de compasión venciera al miedo. Se apresuraron a seguir las órdenes de inmediato. El campamento militar que estaba preparado para el combate ahora se transformó en el hospital de campaña más ajetreado de la historia. Esta fue la decisión más loca de mi carrera militar. Sabía bien que mañana podría ser enviado de regreso a mi país para enfrentar una corte marcial, o podría ser degradado por desobedecer las órdenes de un superior y ayudar al enemigo. Pero cuando levanté el cuerpo ligero y helado de ese pequeño de los brazos de Kael, la única certeza en mi corazón era que no era un soldado para hacer la guerra, sino para proteger la vida. Y no importaba si este niño era hijo de un rebelde o de quien fuera, era una vida valiosa en este mundo. Medio corrí, medio caminé, llevando el cuerpo del niño a la tienda del hospital, que brillaba con la luz de emergencia. El olor a desinfectante me llegó a la nariz, contrastando con el olor a pólvora que aún se adhería a mi ropa. Kael me siguió en silencio, sus ojos fijos en su hijo. Afuera, los gritos del campamento vecino aún llegaban con el viento. Los soldados de la potencia mundial estaban moviendo fuerzas para rodear nuestro campamento, para presionarnos a entregar a los rebeldes, pero ya no me importaba. Tomé una bolsa de suero y perforé la línea con la mano más firme que pude. Mi guerra acababa de comenzar, pero no era una guerra de balas. Era una guerra para recuperar el aliento de la parca llamada muerte. En la noche más calurosa en esta tierra africana, la pequeña luz de neón de la tienda del hospital parpadeaba al ritmo del viejo generador. Su zumbido ahogaba casi por completo el sonido de la tormenta de arena exterior. Dentro de la pequeña habitación cuadrada, impregnada de olor a alcohol y desinfectante, me enfrentaba a la parca invisible, con el cuerpo delgado de un niño pequeño inmóvil en el catre. Kael estaba de pie en un rincón oscuro de la tienda. Su cuerpo, que antes parecía fuerte, como una roca,
Ahora temblaba incontrolablemente. Sus ojos miraban mi mano en cada movimiento, como si yo fuera el dios que sostenía su único destino. Mis manos temblaban ligeramente mientras intentaba encontrar una vena en el brazo del niño, delgado como una rama seca. La piel del pequeño estaba seca y helada, lo que me preocupaba. El shock por deshidratación severa había colapsado las venas hasta hacerlas casi invisibles. Respiré hondo, tratando de recuperar la concentración en medio de los gritos de los soldados de la potencia mundial a través de los altavoces, a unos pocos cientos de metros de distancia. Amenazaron con invadir si no entregábamos a los terroristas en 10 minutos. Pero en ese instante, mi mundo entero se redujo a la punta de una pequeña aguja y la delgada piel de este niño. «Ayúdelo, por favor». La voz de Kael era ronca y débil como el susurro del viento que pasa por un montón de cadáveres. No era la orden de un líder rebelde, sino el lamento de un padre cuyo corazón estaba a punto de romperse. No levanté la vista, sino que respondí con la voz más tranquila que pude. «Silencio. Kael. Necesito concentrarme». Lentamente, inserté la aguja. Una sensación de tensión en la punta de mis dedos me indicó que la aguja había entrado en la vena. Solté un suspiro de alivio al ver la sangre oscura fluir de nuevo en el pequeño tubo. Rápidamente conecté la línea de suero y ajusté el ritmo de goteo lo más rápido posible para recuperar el volumen de sangre perdido. El último antibiótico que había guardado fue inyectado lentamente en ese cuerpo frágil. Observé cómo las gotas de suero caían rítmicamente. Cada gota era vida, cada gota era tiempo comprado a la muerte. Usé un paño húmedo para limpiar suavemente el hollín y el polvo de arena del rostro del niño. Kael se acercó más a la cama. Se sentó en el suelo junto a la cama de su hijo. Sus manos, duras y manchadas de sangre innumerables veces, tomaron la pequeña mano de su hijo con la mayor delicadeza posible. Esa imagen me dio un nudo en la garganta. El odio que alguna vez sentí por este hombre se disipó, dejando solo compasión por un ser humano a quien el destino le había jugado una mala pasada. Pasaron minutos tras minutos. El silencio en la tienda del hospital fue interrumpido solo por la respiración entrecortada del niño. Revisaba sus signos vitales cada 5 minutos. Mis dedos sentían el pulso en su cuello. Todavía latía débil y rápido como las alas de un pájaro moribundo. Me volví para tomar una botella de agua limpia y con una jeringa, lentamente dejé caer gotas de agua en sus labios secos y agrietados. De repente un pequeño milagro ocurrió. El niño movió ligeramente sus labios. El instinto de supervivencia lo impulsó a tratar de absorber esas pocas gotas de agua. Kael abrió los ojos de par en par. Las lágrimas brotaron de nuevo al ver el primer movimiento de su hijo. Afuera, la tensión militar alcanzó su punto máximo. Los vehículos blindados se acercaban cada vez más a la valla de nuestro campamento. Las luces de los focos del campamento vecino inundaron la tienda del hospital. Sabía que mi tiempo se estaba acabando y que esta decisión podría cambiar mi vida como soldado para siempre. Pero cuando miré al pequeño, que comenzaba a tener un poco de color en el rostro, y vi el reflejo de la esperanza en los ojos de Kael, supe que nada en este mundo era más valioso que la sensación de salvar una vida de las garras de la muerte, especialmente en un lugar donde la muerte era lo más común. Puse mi mano en el hombro de Kael y le susurré suavemente que aún tenía posibilidades de sobrevivir, pero que teníamos que mantener el nivel de suero. Kael levantó la cabeza y me miró. Su mirada había cambiado por completo. La dureza y el resentimiento desaparecieron, dejando solo una abrumadora gratitud. Asintió lentamente y volvió a besar la mano de su hijo. En ese momento, en medio del campo de batalla abrasador y lleno de humo de pólvora, sentí que la verdadera semilla de la paz no se plantó con balas, sino con una pequeña aguja y la bondad sin fronteras de un ser humano hacia otro. La luz dorada del amanecer tocó lentamente el horizonte del continente africano, filtrándose por una rendija de la tienda del hospital hacia el pequeño cuerpo en el catre. De repente, el milagro que habíamos estado esperando apareció. Los párpados cerrados e hinchados del niño se movieron lentamente antes de abrirse poco a poco. Esos ojos oscuros parecían confundidos y débiles, pero tenían un significado inmenso para el hombre que había estado sentado junto a la cama toda la noche. Kael se sobresaltó. Apenas podía creer lo que veía. Su mano áspera acarició suavemente el rostro de su hijo. Las lágrimas de alivio volvieron a brotar sin un solo sollozo. Le asentí lentamente, señalando que el peligro había pasado. Guié a Kael fuera de la tienda de campaña húmeda,
hacia el aire de la mañana que aún conservaba algo de frescor. La imagen que apareció ante nosotros era una maravilla que contrastaba completamente con el campo de batalla. En medio del desierto de fuego, rodeado de vehículos blindados y fuerzas armadas, la parte trasera del campamento militar mexicano estaba cubierta por el verde exuberante de una variedad de vegetales. Gotas de rocío se aferraban a las puntas de las hojas de albahaca y los tomates, reflejando la luz del sol matutino como gemas preciosas. Kael y el resto de los rebeldes, sentados juntos en el patio, miraban esta escena con ojos vacíos, como si hubieran cruzado un portal dimensional hacia un pequeño paraíso en medio del infierno. Saqué mi navaja y entré en el huerto, eligiendo cuidadosamente arrancar tiernas hojas de calabaza verde y desenterrar grandes tubérculos de jícama de la tierra húmeda. El dulce aroma de la tierra recién removida era un olor puro y vivificante. Kael me siguió en silencio. Se detuvo a observarme lavar las verduras con agua limpia que fluía de un sistema de filtración de agua artesanal. Otros soldados mexicanos comenzaron a encender pequeñas estufas de carbón. El dulce aroma del caldo, preparado con vegetales frescos y carne enlatada, comenzó a flotar en el viento, estimulando el instinto de hambre de todos los que habían estado desnutridos durante meses. ¿Dónde demonios estamos?, preguntó Kael con voz temblorosa. Miró las plantas de chile y albahaca que crecían fuertes, desafiando el sol. ¿Cómo lo lograron? En medio de tanta muerte y sequía, ¿cómo pueden ustedes tener una vida tan próspera? Dejé de cortar las verduras y me volví para mirarlo. Esto no es magia, Kael. Es aprender a vivir con la naturaleza. Lo llamamos autosuficiencia. Usamos todos los recursos que tenemos de la manera más eficiente. Plantamos todo lo que comemos y comemos todo lo que plantamos. La tierra puede ser seca, pero si le damos corazón y paciencia, siempre nos devolverá la vida. Serví sopa de verduras caliente en un tazón de cerámica y se lo entregué a Kael. El vapor blanco se elevaba, esparciendo un dulce aroma por toda la zona. Kael tomó el tazón de sopa con cuidado. Sus manos temblaban tanto que casi derrama la sopa. Sopló suavemente antes de beber lentamente el primer sorbo de sopa. Tan pronto como el sabor dulce de los vegetales frescos y el agua limpia tocó su lengua, el rostro del hombre, que era una leyenda de crueldad, cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Su cuerpo, antes tenso, se relajó visiblemente. Este no era solo el sabor de la comida, sino el sabor de la humanidad que no había experimentado en mucho tiempo. Otros soldados mexicanos comenzaron a distribuir sopa y arroz caliente a los rebeldes y sus familias. La atmósfera circundante, que antes estaba llena de disparos y el hedor a sangre, ahora fue reemplazada por el sonido de cucharas chocando contra los tazones y suspiros de satisfacción. Hombres robustos y tatuados que antes llevaban AK-47 matando gente, ahora se inclinaban y bebían sopa de verduras con avidez. Algunos compartían la comida de sus tazones con los niños y las mujeres sentadas a su lado. Estas escenas eran las más extrañas y hermosas que jamás había visto en mi carrera militar. Fuera de la valla, el campamento militar de la potencia mundial todavía nos observaba con asombro a través de sus binoculares. Vieron al temible grupo rebelde sentado tranquilamente comiendo con los soldados mexicanos en el huerto. Vieron las armas apiladas en montones. Y vieron una amistad que se formó inesperadamente. La violencia que habían tratado de sofocar con balas durante años fue apaciguada con unos pocos tazones de sopa de verduras y el verdor de este pequeño huerto. Sabía bien que esta era una victoria mayor que la conquista de cualquier territorio, porque era la conquista del corazón de los seres humanos con una bondad pura y sincera. En medio del silencio de la mañana, solo roto por el suave canto de los pájaros y el susurro de las hojas movidas por el viento, me quedé observando a Kael, el hombre que una vez fue llamado el demonio del desierto. Estaba sentado inmóvil en un pequeño banco de madera que habíamos construido nosotros mismos. Sus manos, duras y llenas de cicatrices de batalla, ahora sostenían firmemente el tazón de sopa de verduras. Noté que sus hombros comenzaron a temblar violentamente. Una lágrima corrió por su mejilla manchada de hollín y cayó en la sopa que acababa de terminar a medias. No era un llanto de dolor físico, sino el colapso del muro de odio que había construido para encerrar su propio corazón durante más de 10 años. Kael colocó lentamente el tazón de sopa en el suelo con cuidado. Se volvió para mirar a su pequeño hijo que dormía profundamente en la tienda del hospital de campaña. La piel del niño comenzó a tener color y parecía más vivo de lo que se creía.
Kael se puso de pie lentamente. Se volvió para mirarme a los ojos. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de las llamas de la venganza, ahora parecían tranquilos e inocentes como los de un niño. Caminó directamente hacia la pila de fusiles A-47 que habían sido arrojados juntos en la entrada del campamento. Tomó el rifle más hermoso, su arma personal. Los soldados de la potencia mundial fuera de la valla apretaron sus armas y se prepararon para disparar de inmediato si se movía de manera anormal. Pero Kael no levantó el arma para apuntar a nadie. La sostuvo con ambas manos y caminó directamente hacia mí. Se arrodilló ante mí una vez más, pero esta vez no con desesperación. Me entregó el arma con una mirada llena de respeto y fe. «No me rindo ante su ejército», dijo Kael con voz temblorosa pero firme, «sino que me rindo ante sus corazones. Me rindo ante el sabor de la sopa de verduras y el agua limpia que compartieron con mi hijo. Nunca volveré a tomar un arma para quitarle la vida a nadie, porque he visto lo grande que es crear vida en comparación con destruir». Cuando los otros rebeldes vieron a su líder hacer esto, lo siguieron uno por uno. Todos dejaron sus armas y se arrodillaron en el suelo húmedo del campamento militar mexicano. La imagen de cientos de armas apiladas a los pies de los soldados mexicanos, que ni siquiera llevaban chaleco antibalas, quedó profundamente grabada en la memoria de todos los presentes. Los soldados de la potencia mundial que observaban desde lejos bajaron sus armas con confusión. Nunca antes habían visto un desarme tan pacífico y lleno de lágrimas. La guerra que habían intentado terminar con bombas y misiles durante años fue terminada por la compasión y la sonrisa de pequeños soldados de una tierra lejana. Finalmente, el coronel Miller y las fuerzas de la ONU entraron en el campamento. Caminaron por los verdes huertos y vieron a los feroces rebeldes ayudando a los soldados mexicanos a cavar la tierra y regar las plantas. Miller me miró con una mirada compleja. Se quedó en silencio por un largo tiempo antes de quitarse la boina y extenderme la mano para estrechar la mía. «Ricardo, no solo salvaste la vida de ese niño, sino que acabas de terminar una guerra que nadie más pudo. Admito que he estado equivocado todo el tiempo. La violencia puede someter al enemigo temporalmente, pero la bondad de ustedes es lo que realmente convierte a los enemigos en amigos». Pasaron varias semanas. Nuestra misión en África estaba llegando a su fin. El campamento militar mexicano fue transformado en un centro de aprendizaje agrícola y una clínica comunitaria a tiempo completo. Kael y sus hombres nunca regresaron al desierto. Decidieron dejar las armas y tomar azadones y palas en su lugar para cuidar este oasis y hacerlo crecer para sus hijos y nietos. El último día, antes de que regresáramos, me paré en la duna, mirando al pequeño niño jugar en el huerto que su padre cuidaba. Corrió hacia mí y me ofreció un tomate rojo brillante con la sonrisa más grande del mundo. Tomé el tomate y miré hacia el horizonte lejano. El desierto africano seguía siendo igual de caluroso, pero lo que había cambiado era la esperanza que florecía en el corazón de la gente. Aprendí profundamente que el arma más poderosa del mundo no era la bomba atómica o los misiles guiados, sino algo llamado bondad. La compasión que no discrimina por nacionalidad o ideología es la única luz que guiará a la humanidad a través de la oscuridad de la guerra. Subí al vehículo de transporte de tropas, apretando la pequeña bolsa de semillas en el bolsillo de mi camisa. Eran las semillas de la paz que llevaría de regreso a mi tierra natal. Y confío en que, por muy seca que esté la tierra o por muy duros que sean los corazones de la gente, si la regamos constantemente con compasión y removemos la tierra con comprensión, un día los campos verdes volverán a crecer en el corazón de la gente, sin duda. El último sol de África se había puesto sobre el horizonte, pero era el comienzo de la vida más hermosa que un soldado podría desear.